Era un día normal de 2017. Una conservadora llamada Mary Schaefer estaba haciendo algo que había hecho muchas veces antes. Examinaba una pintura en el Museo Nelson Atkins de Arte, en Kansas City, Missouri. La obra era Olivos, de Vincent van Gogh, un paisaje de verdes y azules, lleno de movimiento, donde los olivares parecen agitarse bajo las colinas de Provenza. Schaefer trabajaba en un catálogo en línea de la colección de pintura francesa del museo. Observaba la superficie de la obra con un microscopio, revisando el lienzo con la paciencia de quien sabe que, en una pintura antigua, incluso el detalle más pequeño puede contar una historia. Y entonces vio algo que no esperaba. Al principio pensó que era la marca de una hoja diminuta, quizá un pequeño fragmento vegetal que el viento había empujado contra la pintura fresca y que había quedado prensado sobre la superficie. Era extraño, sí, pero no imposible. Después de todo, Van Gogh pintaba al aire libre, trabajaba frente al paisaje. El viento podía llevar polvo, arena, hojas, insectos, cualquier cosa, pero cuando miró más de cerca, entendió que no era una hoja. Incrustados en la pintura espesa y ondulante del primer plano, estaban los restos preservados de un insecto escondido a plena vista, durante 128 años. Y aunque el hallazgo por sí solo ya era fascinante, el equipo del museo pensó que quizá ese pequeño cuerpo atrapado en la pintura podría ayudar a responder una pregunta mayor: ¿en qué estación del año había sido creada exactamente la obra? Así que contactaron a un paleoentomólogo de la Universidad de Kansas. La esperanza era que el insecto pudiera revelar una fecha más precisa, pero no fue posible. Lo que sí pudieron identificar fue qué clase de insecto era. Un saltamontes. Se distinguían la cabeza y una pata trasera. El tórax y el abdomen no estaban. Y lo más importante, la pintura alrededor no mostraba señales de movimiento, lucha o arrastre. Eso significaba que el saltamontes ya estaba muerto cuando cayó sobre el lienzo. Su pequeño cuerpo fue arrastrado por el viento y terminó sobre la pintura fresca de Vincent van Gogh. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Este detalle te parece una simple curiosidad científica o una de esas coincidencias que hacen que una pintura se sienta más viva? Y si te gusta descubrir los secretos ocultos en las grandes obras de arte, suscríbete al canal, porque a veces el misterio no está en un símbolo escondido, sino en un accidente diminuto que sobrevivió más de un siglo. Y en este caso, un saltamontes muerto nos lleva directamente al día en que Van Gogh estaba pintando entre los olivos. Para entender por qué ese insecto importa, tenemos que imaginar el lugar. La región de Provenza, donde Van Gogh pintaba, está marcada por un viento famoso, el Mistral, un viento del noroeste, frío, seco y feroz, que baja desde los Alpes y cruza Provenza con tanta fuerza que puede doblar los olivos, levantar polvo y arrastrar pequeñas cosas durante kilómetros. Ese era el tipo de viento capaz de llevar un insecto muerto hasta la pintura fresca de un artista trabajando al aire libre. Y Van Gogh conocía muy bien esa dificultad. En una carta a su hermano Theo, se quejó de los problemas de pintar fuera del estudio. Escribió que había tenido que quitar una enorme cantidad de moscas de sus lienzos, además de polvo y arena. Así que el saltamontes no es una anomalía, es una pista. Nos dice que Van Gogh estaba allí, en medio del paisaje, pintando bajo el calor, bajo el viento, rodeado de insectos, polvo y movimiento. Tal vez no notó al saltamontes, tal vez lo vio y no le dio importancia. Eso nunca lo sabremos. Pero podemos imaginar que, para él, ese tipo de accidente formaba parte del proceso. Van Gogh no estaba pintando una imagen limpia y separada del mundo. Estaba pintando dentro del mundo. Y a veces, cuando un artista pinta dentro del mundo, el mundo entra en la pintura. En junio de 1889, Van Gogh llevaba aproximadamente un mes internado voluntariamente en el asilo de Saint-Paul-de-Mosol, cerca de Saint-Rémy, después de la crisis que había vivido en Arles. Su hermano Theo comunicó al director del asilo dos condiciones importantes para Vincent. Quería vino con sus comidas y quería libertad para pintar fuera de los muros de la institución. Poco después de llegar, obtuvo permiso para salir, y entonces descubrió los antiguos olivares al pie de las colinas de los Alpilles. Los troncos retorcidos, las hojas brillantes, la tierra marcada por la luz y el viento lo impresionaron profundamente. Olivos fue una de las primeras obras de una serie dedicada a esos árboles. Van Gogh llevó su caballete hasta el olivar, colocó el lienzo frente al paisaje y pintó bajo el sol, bajo el calor, bajo el mistral,
entre polvo, insectos y ráfagas de aire. En septiembre de ese mismo año escribió a Theo una idea fundamental: al aire libre, expuesto al viento, al sol y a la curiosidad de la gente. Uno trabaja como puede, uno llena el lienzo de cualquier manera, pero precisamente allí, decía, se atrapa lo verdadero y lo esencial. Y quizás sin saberlo, eso fue exactamente lo que ocurrió, porque entre todo lo que Van Gogh atrapó en esa pintura, también quedó un saltamontes, un fragmento mínimo de la realidad, un accidente casi invisible, una prueba física de que esa obra nació en contacto directo con el mundo que representa. Si esta historia te está pareciendo hermosa, suscríbete al canal, porque a veces una pintura no solo guarda colores y formas, también guarda viento, polvo, insectos y días enteros de vida. Y dime en los comentarios, ¿crees que este accidente hace que la obra se sienta más imperfecta o más humana? Ahora miremos la pintura. Los olivos de Van Gogh no parecen árboles tranquilos, se retuercen, se agitan, parecen moverse contra un suelo atravesado por una energía invisible. El verde intenso de las copas vibra junto al azul del paisaje. Hay amarillos, blancos, naranjas, algunos toques rojizos y una textura tan gruesa que la superficie parece casi viva. La técnica es inconfundible. Pinceladas densas, impasto, materia acumulada. La pintura no solo representa el paisaje, lo hace palpable. No sentimos que Van Gogh haya mirado los olivos desde lejos. Sentimos que estuvo dentro del olivar, en medio de los árboles, en medio del viento, en medio de los insectos que giraban alrededor de su caballete. Y por eso el saltamontes importa tanto, porque confirma, de manera casi absurda y hermosa, lo que la pintura ya sugería, que este paisaje no fue imaginado desde la comodidad de un estudio. Fue arrancado directamente del exterior, de la luz, del calor, del aire, del movimiento. Los estudios técnicos también sugieren que la obra fue realizada en 2 etapas. La mayor parte fue pintada al aire libre a principios de junio. Después, Van Gogh atravesó una nueva crisis en julio y no pudo continuar trabajando del mismo modo. Más tarde, en septiembre, retomó la pintura y añadió algunos toques finales, entre ellos pequeñas pinceladas de amarillo fresco en los árboles. Todo indica que el saltamontes quedó incrustado durante la primera etapa. Eso significa que estuvo allí durante la crisis, durante la recuperación, durante los largos meses del verano, y siguió ahí cuando Van Gogh regresó al lienzo para terminarlo, en el último año de su vida. Ese detalle cambia la manera en que miramos la obra, porque el insecto no es un símbolo planeado, no es una clave secreta, no es una firma oculta, es algo más humilde, y quizá por eso resulta tan conmovedor. Es un pedazo real de aquel día, un accidente que sobrevivió junto con la pintura, un cuerpo diminuto atrapado en la materia misma del arte. Durante más de un siglo, millones de personas han mirado olivos, han visto sus colores intensos, sus pinceladas emocionales, su paisaje ondulante, su energía, eso que reconocemos inmediatamente como Van Gogh. Pero casi nadie vio al saltamontes, no porque sea imposible encontrarlo, está en el primer plano inferior, hacia la derecha del centro, pero porque muchas veces miramos las obras maestras como si fueran objetos perfectos, terminados, limpios y separados de la vida. Y esta pintura nos recuerda lo contrario. El arte no siempre nace en condiciones ideales. A veces nace con polvo, con viento, con cansancio, con calor, con insectos pegados a la pintura fresca. A veces una obra maestra no es perfecta a pesar de sus accidentes. Es más real gracias a ellos. El saltamontes no revela un misterio enorme, no desbloquea un significado oculto. No cambia la historia del arte, pero sí nos obliga a mirar de otra manera. Nos recuerda que una pintura no es solo una imagen colgada en un museo. También es la historia de cómo llegó a existir, el momento físico en que fue hecha, el día, el lugar, el viento, el cuerpo del artista, la materia del óleo, el paisaje alrededor, y en este caso incluso un insecto muerto arrastrado por el mistral. Por eso este hallazgo es tan especial, porque nos conecta con Van Gogh no como mito, sino como persona. Un hombre frente a un lienzo, en un olivar, tratando de atrapar lo verdadero y lo esencial, mientras el mundo literalmente se le pegaba a la pintura.
Olivos no necesita el saltamontes para hacer una gran obra, ya lo era. Pero ese pequeño accidente nos permite verla con más intimidad. Nos recuerda que Van Gogh no pintaba paisajes muertos, pintaba fuerzas vivas, pintaba árboles que parecían respirar, cielos que parecían moverse, tierras atravesadas por emoción. Y lo hacía desde un estado de fragilidad profunda, pero también desde una necesidad feroz de seguir mirando, seguir trabajando, seguir encontrando belleza fuera de los muros que lo encerraban. Quizá por eso esta pintura conmueve tanto, porque está hecha de pintura, sí, pero también de resistencia, de aire, de calor, de enfermedad, de recuperación, de libertad momentánea, de un artista que, aun en uno de los periodos más difíciles de su vida, salió a pintar los olivos porque necesitaba estar frente al mundo. Y 128 años después, un microscopio descubrió que el mundo también había dejado una marca en su pintura. Un saltamontes, pequeño, muerto, casi invisible, pero suficiente para recordarnos que las obras maestras no nacen fuera de la vida, nacen dentro de ella. Me encantaría saber qué sensación te deja este descubrimiento. Déjamelo en los comentarios. ¿Te parece una simple curiosidad, un accidente hermoso o una prueba de que el arte conserva mucho más que una imagen? Y si te gusta descubrir historias escondidas dentro de pinturas famosas, suscríbete al canal para seguir explorando detalles que cambian por completo la manera en que miramos el arte. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas olivos de Van Gogh, no mires solo los árboles ni el color. Imagina también el viento, el polvo, el calor y ese pequeño saltamontes atrapado en la pintura. A veces, lo más conmovedor de una obra maestra no es lo que el artista quiso poner ahí, sino lo que la vida dejó sin pedir permiso.